La noche en la que Paco Molina desapareció dejó demasiadas cosas extrañas. Un mensaje de WhatsApp que no parecía escrito como él solía hablar. Una despedida ambigua. Un último audio de voz enviado de madrugada. Y después, silencio. Paco tenía 16 años. Había salido de casa en Córdoba una tarde de verano con apenas 4 euros encima. Dijo que iba a ver a unos amigos y nunca volvió. Durante años, su caso ha permanecido suspendido en una especie de niebla, sin cuerpo, sin una explicación clara, sin una pista definitiva y, sobre todo, con la sensación insoportable de que muchas de las respuestas que podían haber existido se perdieron en las primeras horas. Porque este no es solo el caso de un adolescente desaparecido. También es la historia de una familia que desde el primer momento sintió que algo no encajaba. La historia de una investigación llena de vacíos y la historia de un país en el que algunos desaparecidos ocupan titulares durante meses, mientras otros, poco a poco, van cayendo en el olvido. Hola a todos y todas, soy Alexandra y hoy, en Relatos Rojos, vamos a reconstruir paso a paso la desaparición de Paco Molina. Y sobre todo, vamos a intentar responder a la pregunta que lleva más de una década sin respuesta. ¿Qué pasó con Paco aquella noche? Si te gustan las historias reales contadas desde el respeto y con rigor, este es tu canal. Te invito a suscribirte y a dejar tu like. A ti no te cuesta nada y a mí me ayudas mucho a poder seguir contándote más historias como esta. Dicho esto, acomódate, que vamos a empezar. Francisco de Asís Molina Sánchez, a quien todo el mundo conocía como Paco, tenía 16 años y vivía en Córdoba junto a sus padres Isidro Molina y Rosa Sánchez y su hermano pequeño. Quienes lo conocían lo describen como un chico tranquilo, cercano y muy familiar. No era el típico adolescente completamente volcado hacia afuera, desconectado de casa o en guerra constante con el mundo adulto. Al contrario, Paco estaba muy unido a su familia y especialmente a sus abuelos. Le gustaba pasar tiempo con ellos, escucharlos, oír sus historias, sus anécdotas, su manera de ver la vida. Eso, de hecho, era una de las cosas más llamativas de su personalidad. No era solo un chico joven con amigos de su edad. También era alguien capaz de estar a gusto con personas mayores, de conversar, de escuchar, de interesarse de verdad por lo que le contaban. Tenía esa clase de sensibilidad que a veces pasa desapercibida en la adolescencia, pero que deja huella en quienes conviven contigo. Su madre lo ha descrito como una persona noble, muy noble, incluso demasiado. Y esa palabra, en un caso como este, pesa. Porque noble también puede significar confiado, puede significar ingenuo, puede significar alguien fácil de convencer, fácil de manipular y fácil de engañar. Según su entorno, Paco no era un chico conflictivo. No existía un historial de fugas, ni una dinámica grave de enfrentamientos en casa, ni un patrón que hiciera pensar en una huida voluntaria preparada. Sí, como a cualquier adolescente, podía discutir, podía estar más irritable algunos días, podía tener la típica rebeldía de la edad, pero una cosa es eso y otra muy distinta es desaparecer sin dejar rastro. También se ha contado que le interesaba la historia, que era curioso, reflexivo y en ciertos aspectos incluso algo maduro para su edad. No era un niño pequeño, pero tampoco era un chico con un perfil especialmente impulsivo o errático. Y esto importa muchísimo, porque en las desapariciones de menores el contexto personal siempre es clave. No para construir una imagen idealizada, que muchas veces distorsiona la realidad, sino para valorar si lo que ocurrió encaja o no con la forma habitual de ser de esa persona. Y en el caso de Paco, hay algo que su familia ha repetido durante años, con una convicción absoluta. Aquella desaparición no encajaba con él, no encajaba con cómo hablaba, no encajaba con cómo se relacionaba con sus padres, ni encajaba con su forma de estar en el mundo. Y precisamente por eso, cada detalle extraño de esa noche se vuelve todavía más inquietante. El 2 de julio de 2015 era jueves. Verano, Córdoba, una tarde aparentemente normal.
Pasada las 7 de la tarde, Paco sale de su casa. Tiene 16 años, va vestido de forma veraniega, informal. No lleva mucho dinero encima, apenas 4 euros. Este detalle en este momento no significaba nada especial. Era una tarde de verano, iba a ver a unos amigos, no parecía necesitar nada más. Según la reconstrucción conocida, Paco queda con 2 amigos y pasan parte de la tarde y de la noche en los jardines de la Victoria, una zona conocida como el Parque de los Patos. Un lugar cotidiano, una escena completamente normal. Se habla de una noche de conversación, de estar juntos, de comprar algo para picar, unas patatas fritas y unos refrescos, de pasar el rato como lo haría cualquier adolescente en vacaciones. Hasta ahí nada parece especialmente alarmante. Y quizás, por eso mismo, lo que viene después resulta tan perturbador, porque en los casos más desconcertantes, el horror no suele anunciarse con música oscura ni con señales evidentes. A veces empieza así, con una tarde cualquiera, una rutina cualquiera, un chico cualquiera que simplemente no vuelve. Y es justo en este punto donde la normalidad empieza a resquebrajarse. Alrededor de las 10:30 de la noche, Paco envía un mensaje de WhatsApp a sus padres. Y ese mensaje es probablemente uno de los momentos clave de todo el caso. No tanto por lo que dice, sino por cómo lo dice. El contenido en apariencia podría parecer incluso cotidiano. Paco comunica que se va a quedar a dormir en casa de un amigo, pero para sus padres aquello no encaja. Porque no era simple un «Oye, ¿os parece bien si me quedo en tal casa o con tal a dormir?» No era una petición, no era una consulta, era más bien una notificación. Y eso, según su familia, no era propio de él. Puede parecer un matiz menor, pero en una desaparición los matices importan. Los padres de Paco han insistido siempre en algo muy concreto. Si Paco quería hacer algo así, lo normal es que lo pidiera, no que lo diera por hecho. No era un chico que se manejaba en casa con un tono de imposición o frialdad. No era un me quedo y punto. Era alguien que por lo general habría pedido permiso. Y por eso ese mensaje genera una alarma temprana. No una alarma total todavía, porque sigue existiendo una explicación razonable. Puede que simplemente estuviera relajado, distraído, actuando con la confianza de la edad. Pero sí una pequeña grieta, una sensación. Ese primer «esto no me suena bien». Según se ha contado, los padres lo llaman después de ese mensaje. Y en esa conversación, Paco rectifica un poco el tono. Ya no suena tan tajante, vuelve a una forma más reconocible. Y aquí aparece una de las grandes sospechas del caso. La posibilidad de que en el momento de escribir ese primer mensaje, Paco no estuviera del todo solo, o al menos de que hubiera alguien cerca influyendo en lo que estaba comunicando. No se puede afirmar, no hay prueba concluyente de ello. Pero sí es una hipótesis que su propia familia ha sostenido con el paso del tiempo. Que ese mensaje pudo ser la primera señal de que algo ya se estaba desviando. Porque cuando una persona desaparece, hay frases que al revisarlas después dejan de parecer casuales. Y este WhatsApp es una de ellas. La noche sigue avanzando, y en algún momento, ya pasada la medianoche, Paco se separa de los 2 amigos con los que había estado. Ese momento también es clave, porque según el relato conocido, Paco les dice que se va a encontrar con otra persona que ellos no conocen en un bar del centro. No especifica demasiado, ni deja una explicación detallada, no parece nervioso, no parece estar huyendo de algo, ni parece asustado. Simplemente se va. Y eso es importantísimo, porque en este caso hay un detalle que se repite una y otra vez. Las últimas interacciones conocidas con Paco no describen a alguien que estuviera entrando conscientemente en una situación de peligro. No hay un patrón claro de pánico, no hay un corte abrupto, no hay una pelea conocida, ni hay una huida desesperada. Hay más bien una transición extraña hacia una zona ciega. Y esa otra persona es una de las sombras más grandes de toda esta historia. ¿Quién era? ¿Un conocido? ¿Un amigo? ¿Alguien mayor? ¿Alguien con quien ya tenía relación previa? ¿Alguien a quien había conocido hacía poco? Nunca se ha podido responder con certeza.
Pero esta parte es crucial, porque cambia completamente la lectura del caso. Ya no estamos simplemente ante un adolescente que se quedó por ahí. Estamos ante un menor que en su última franja de tiempo conocida iba a reunirse con alguien cuya identidad no quedó fijada. Y cuando eso ocurre en una desaparición, la incertidumbre se multiplica. Porque a partir de este punto, Paco entra en un espacio del que ya no hay testigos claros, ni reconstrucción sólida, ni una secuencia cerrada. Solo quedan fragmentos, y uno de ellos llega apenas unos minutos después. A las 12:17, ya en la madrugada del 3 de julio, Paco envió un mensaje de voz a una amiga. Decía algo así como: que no te enfades, cosita bonita, que ya está, que luego hablamos, ¿vale? Adiós, un besito. Ese audio es uno de los últimos rastros directos que existen de él, y también uno de los más desconcertantes, porque según ha trascendido, en ese audio Paco suena relajado, cariñoso incluso. Dice algo breve, cotidiano, casi banal. No es un mensaje de auxilio, no es una despedida, no es un me pasa algo. Es, en apariencia, un mensaje normal. Y precisamente por eso resulta tan inquietante, porque a veces el verdadero horror de una desaparición no está en una gran escena dramática, sino en la normalidad del último instante, en el hecho de que la última prueba de vida no tenga nada de extraordinario, de que quien desaparece en ese momento todavía no sepa que está a punto de desaparecer. Ese audio deja abierta una pregunta muy dura. ¿Paco se sentía seguro? ¿O al menos lo bastante tranquilo como para no percibir el riesgo real de lo que estaba ocurriendo? Es imposible saberlo con certeza, pero el tono de ese mensaje sugiere algo muy concreto. Si estaba entrando en una situación peligrosa, probablemente todavía no era plenamente consciente de ello. Y después de ese audio, el teléfono se apaga. Ese es el punto exacto en el que Paco se borra del mapa. Sin una llamada posterior, sin más mensajes, sin una geolocalización útil que lo cierre todo, sin una escena definitiva. Solo un silencio que dura hasta hoy. La mañana siguiente es el verdadero comienzo del horror para la familia, porque la noche anterior todavía podía explicarse, con dudas, sí, con incomodidad también, pero podía explicarse. Lo que ya no se explica es lo que ocurre después. Paco no da señales normales de estar bien, no responde, no vuelve, no aparece para comer, no hay un rastro de una noche cualquiera en casa de un amigo, y sobre todo, su teléfono sigue apagado. Eso en un adolescente ya era raro entonces, y hoy nos lo parece todavía más. Los padres de Paco empiezan a moverse. Contactan con el amigo con el que les dijo que iba a dormir. Intentan reconstruir, intentan localizar, intentan confirmar lo que hasta ese momento todavía querían creer, que Paco estaba bien y que todo tenía una explicación sencilla. Pero entonces llega el primer golpe de realidad. Ese amigo confirma que no durmieron juntos, es decir, la versión de la noche no encaja. Y en ese instante se encienden todas las alarmas. A partir de ahí, la situación cambia de naturaleza por completo. Ya no estamos ante un adolescente que se retrasó, ni ante una noche mal gestionada, ni ante una travesura. Estamos ante un menor cuyo último movimiento conocido ya no coincide con lo que dijo a su familia. Y eso, en cualquier desaparición, debería activar una respuesta inmediata. Pero aquí empieza uno de los aspectos más dolorosos de todo este caso. Porque mientras la familia empieza a entender que algo grave puede haber pasado, el sistema no reacciona con la misma urgencia. Cuando la familia de Paco formaliza la denuncia por desaparición, se encuentran con algo que, por desgracia, ha aparecido en demasiados casos de menores en España. La interpretación inicial de que se trataba probablemente de una fuga adolescente. La lógica, más o menos implícita, era esta. Tiene 16 años, es verano, ha salido con unos amigos, quizás discutió, quizás quiso pasar la noche fuera, quizás simplemente volverá en unas horas.
Y aunque este tipo de hipótesis puede formar parte del análisis inicial en algunos casos, aquí chocaban frontalmente con lo que la familia estaba diciendo desde el primer momento. Paco no encajaba con ese perfil. No había antecedentes de fugas, no había conflicto grave previo, no había señales de una huida planificada y además ya existían elementos raros en la secuencia de la noche. Pero la familia siente que al principio su alarma no es recibida con la intensidad que merece. Y esto importa muchísimo, porque en las desapariciones, especialmente cuando hablamos de menores, las primeras horas no son importantes, son decisivas. No son un trámite, no son una formalidad, no son un margen de espera. Son el momento en el que todavía es posible cerrar rutas, recuperar cámaras, fijar trayectos, localizar testigos, reconstruir movimientos y detectar contradicciones antes de que todo se enfríe. Y en el caso de Paco, esas horas se fueron escapando. Hay una parte de este caso que cuanto más la analizas, más cuesta asumir. Y es que la desaparición ocurre en un momento especialmente delicado desde el punto de vista operativo, a las puertas de un fin de semana. Según ha relatado la familia, una vez presentada la denuncia, se encontraron con un obstáculo tan absurdo como devastador. La unidad encargada de menores no operaba de forma efectiva durante el fin de semana. Dicho de otra forma, mientras un menor llevaba horas desaparecido, mientras sus padres ya sabían que no había dormido donde dijo, mientras el teléfono seguía apagado y mientras cada minuto contaba, el engranaje institucional no se activó como cabría esperar. Y esto no es un detalle técnico, es una enorme grieta. Porque significa que las primeras horas, las más valiosas en cualquier desaparición, no fueron tratadas con la urgencia proporcional al riesgo. Según se ha denunciado, durante este tiempo no se desplegó una reacción suficientemente rápida en elementos clave. No se preservaron a tiempo determinadas grabaciones. No se fijaron todas las posibles rutas de salida. No se activó una respuesta de búsqueda a la altura de un menor en situación incierta. Y el lunes hubo incluso que formalizar de nuevo parte del procedimiento. Es difícil exagerar el impacto de esto, porque una desaparición no solo se resuelve con grandes hallazgos, muchas veces se resuelve con detalles pequeños capturados a tiempo. Una cámara, un billete, una imagen, un rostro en un andén, un vehículo, una llamada, una coincidencia. Pero si dejas pasar tiempo, todo eso empieza a desaparecer. Y cuando desaparecen esas pequeñas pruebas, lo que queda es exactamente esto. Un caso lleno de preguntas, pero sin puntos de anclaje suficientes. Con el paso de los días, aparece una de las pistas más importantes y más frustrantes de todo el caso. Un conductor de autobús asegura haber visto a un joven con las características de Paco viajando desde Córdoba hacia Madrid. Y no se trata de una pista cualquiera, porque según se ha contado, la descripción que ofrece este conductor es lo bastante precisa como para que durante años esta línea haya sido tomada muy en serio. No se trataba simplemente de vi a un chico parecido. La impresión que deja ese testimonio es la de alguien que realmente cree haber reconocido al menor desaparecido. Si esa pista fuera correcta, cambiaría muchísimo la lectura del caso. Significaría que Paco, de una manera u otra, salió de Córdoba esa misma noche o durante esa franja temporal. Significaría también que el desplazamiento fue real. Y significaría además que probablemente no estaba completamente desorientado ni vagando sin rumbo. Pero aquí aparece un detalle muy importante. Paco había salido de casa con solo 4 euros. Y eso plantea una pregunta muy simple pero muy potente. ¿Cómo pagó el trayecto? Porque un desplazamiento así no encaja con esa cantidad de dinero. Y eso abre una posibilidad inquietante. Si realmente hizo ese viaje, alguien pudo haberlo facilitado. Alguien pudo haberle pagado el billete. Alguien pudo haberlo acompañado. Alguien pudo haber organizado ese movimiento. No prueba nada por sí solo, pero sí refuerza una idea que aparece una y otra vez en este caso.
la posibilidad de que Paco no estuviera actuando completamente por libre. Ahora bien, incluso esta pista, que podía haber sido decisiva, quedó atrapada en el mismo problema que persigue toda la investigación: la falta de verificación definitiva. Porque si había una forma de saber si ese chico del autobús era realmente Paco, estaba en las cámaras. Y ahí es donde el caso se rompe otra vez. Si Paco subió realmente a un autobús rumbo a Madrid, lo lógico sería pensar que había imágenes. Cámaras en la estación, cámaras de acceso, cámaras en recorridos, en zonas de paso. En teoría, esa clase de material podría haber ayudado a responder algunas de las preguntas más importantes de todo el caso. ¿Era realmente él? ¿Iba solo? ¿Alguien le acompañaba? ¿Parecía tranquilo? ¿Llevaba algo consigo? ¿Subió de forma voluntaria? Y sin embargo, esas imágenes no sirvieron. Según se ha denunciado y contado en distintas reconstrucciones del caso, muchas de esas grabaciones no fueron recuperadas a tiempo y acabaron perdiéndose o sobreescribiéndose. Es decir, existía la posibilidad real de que el caso tuviera una prueba visual decisiva, y esa posibilidad se evaporó. Esto es probablemente uno de los puntos más dolorosos de toda la historia, porque aquí ya no hablamos de una teoría imposible, no hablamos de una intuición, no hablamos de una reconstrucción débil. Hablamos de algo muy concreto. Había una oportunidad objetiva de fijar un movimiento esencial del caso y se perdió. Y cuando una familia convive durante años con la desaparición de un hijo, ese tipo de pérdidas no solo son errores administrativos, se convierten en fantasmas, en la pregunta que nunca deja de volver. ¿Y si ahí estaba la respuesta? ¿Y si en esas imágenes se veía con quién iba? ¿Y si se confirmaba que sí era Paco? ¿Y si se demostraba que no lo era? ¿Y si toda la investigación pudo haber tomado otro rumbo? Nunca lo sabremos. Y esa es una de las tragedias más grandes de este caso. No solo la desaparición en sí, también la pérdida de las pocas piezas que podrían haberla explicado. Una semana después de la desaparición, cuando la familia ya vivía en un estado de angustia permanente, ocurrió algo que volvería a abrirlo todo, solo para destruirlo otra vez. Los padres de Paco reciben una llamada. La contesta el padre, y al otro lado, una voz infantil dice algo devastador. «Papá, soy Paco, me han secuestrado». Después, la llamada se corta. Es muy difícil describir lo que una familia puede sentir en un instante así, porque esa frase contiene dos cosas a la vez, el horror y la esperanza. Horror porque sugiere que el hijo desaparecido pueda estar retenido, y esperanza porque implica que sigue vivo. Durante unos segundos, una familia que lleva días suspendida en el vacío siente que, quizás, por fin, ha aparecido una pista real. Pero lo que viene después vuelve a ser otro golpe. La llamada se investiga, se rastrea, se analiza, y la conclusión a la que llegan los investigadores es que probablemente se trató de una llamada falsa, una broma, una imitación, una crueldad sin medida. Desde el punto de vista policial, esa línea no habría conducido a una situación real de secuestro con seguimiento posterior. Pero el problema es que, incluso si eso fuera cierto, el daño ya estaba hecho, porque una familia no sale ilesa de una llamada así. Una llamada falsa no es una tontería, no es una chiquillada, no es una simple falta de empatía. En un caso como este, una llamada falsa es una forma de violencia, de tortura. Es obligar a unos padres a vivir durante días, semanas o incluso años en un estado de descomposición emocional brutal. Es darles una esperanza para arrancársela después. Y en el caso de Paco, esa llamada quedó flotando durante años como otro de esos elementos imposibles de cerrar del todo. Oficialmente pudo ser una llamada falsa, una pista falsa. Emocionalmente fue una herida más. Y a estas alturas la familia ya no solo estaba intentando encontrar a Paco, también estaba empezando a entender que además de la desaparición tendrían que soportar el ruido, la desinformación, las medias pistas,
los errores y la crueldad ajena. A medida que pasan los meses y después los años, el caso de Paco Molina se va quedando suspendido en un terreno muy difícil, el de las desapariciones en las que hay indicios, intuiciones y líneas posibles, pero ninguna explicación concluyente. Y eso obliga a hablar de hipótesis, no para alimentar teorías sin control, no para convertir una desaparición real en una historia de ficción, sino porque cuando no hay una respuesta definitiva, lo único honesto es ordenar lo que sí podría haber pasado y también lo que no encaja del todo. Una huida voluntaria. Esta es la hipótesis que suele aparecer de forma casi automática cuando desaparece un adolescente, y en abstracto no se puede descartar al 100%. Paco tenía 16 años, podía tener inquietudes, secretos, conflictos internos o planes que su familia desconociera. Eso hay que decirlo con honestidad, pero dicho esto, esta teoría tiene varios problemas serios. No había antecedentes claros de fuga, no existía un patrón previo consistente, no salió de casa con dinero suficiente, no dejó un contexto que sugiriera una marcha planificada y, sobre todo, varios de los movimientos de esa noche no encajaban con una huida simple y autónoma. Si Paco se fue por voluntad propia, habría que explicar todavía demasiadas cosas. Paco fue manipulado o captado. Esta es una de las líneas que más peso ha tenido con el paso del tiempo. No necesariamente en el sentido más espectacular o conspirativo del término, sino en algo mucho más común y precisamente por eso más inquietante. Que alguien lograra influir en él lo suficiente como para sacarlo de su entorno. Un adulto, una persona mayor, alguien con ascendencia psicológica, alguien que supiera cómo hablarle, cómo convencerlo, cómo presentarle algo atractivo, urgente o especial. Esta hipótesis encaja mejor con algunos elementos del caso. El cambio de tono en el WhatsApp, la otra persona con la que iba a verse, el posible desplazamiento fuera de Córdoba, el poco dinero que llevaba y ciertos cambios de comportamiento que la familia, revisados a posteriori, interpretó de otra forma. Según se ha contado, en las semanas previas a la desaparición, Paco había estado algo más irritable o más raro de lo habitual. No lo suficiente como para disparar alarmas serias en ese momento, pero sí lo bastante como para que después de la desaparición sus padres se preguntaran si aquello podía haber sido la punta de algo más grande. No demuestra nada por sí solo, pero sí hace plausible la idea de que Paco pudiera estar bajo algún tipo de influencia que su entorno no detectó a tiempo. Paco nunca salió de Córdoba. Esta posibilidad también es importante, porque toda la línea del autobús depende, en gran medida, de un testimonio fuerte, pero no verificado visualmente. Si el conductor se equivocó o si simplemente vio a un chico muy parecido, entonces la historia podría haber tomado otro rumbo completamente distinto. Eso significaría que todo lo relevante ocurrió dentro de Córdoba, que Paco pudo encontrarse allí mismo con la persona o personas decisivas, y que la salida a Madrid, en realidad, pudo ser una pista falsa que desvió parte del foco. Es una hipótesis tan incómoda como posible, y el gran problema del caso es que por la pérdida de pruebas tempranas, ninguna de estas líneas puede cerrarse del todo. Ese es el verdadero núcleo de la desaparición de Paco Molina. No es solo que no sepamos qué ocurrió, es que, probablemente, se perdieron demasiadas oportunidades de llegar a saberlo. Las claves que siguen sin respuesta. Si hay algo que define el caso de Paco Molina, es la cantidad de preguntas que siguen abiertas. Preguntas muy concretas, muy simples, y precisamente por eso, muy duras. ¿Con quién quedó realmente aquella noche? ¿Por qué dijo que iba a dormir en casa de un amigo si, según todo apunta, ese no era su destino real? ¿Llegó a subir realmente a ese autobús hacia Madrid o no? Si salió de Córdoba, ¿qué ocurrió después? Y si no salió, ¿qué pasó en la ciudad aquella madrugada? Y quizá la más importante de todas, ¿hubo una oportunidad real de resolver antes alguna de estas incógnitas? Porque a veces un caso no se vuelve más difícil solo por lo que ocurrió. También se vuelve más difícil por lo que no pudo comprobarse
a tiempo. Con el paso del tiempo, hay algo que suele ocurrir en muchos casos de desaparición en España. Al principio, existe cierto interés. Se comparte la foto, se comenta la noticia, se habla durante unos días. Pero luego llega otra historia, otro titular, otro crimen, otro escándalo, y poco a poco la persona desaparecida deja de ocupar espacio. Se convierte en un cartel más, en un rostro más, en un caso que ya no genera clics, ni tertulias, ni urgencia. Y la familia de Paco ha hablado precisamente de eso durante años, de la sensación de que hay casos que se convierten en fenómenos mediáticos nacionales y otros que, aun siendo igual de graves, quedan relegados a una segunda fila. No porque duran menos, no porque importen menos, no porque sus familias sufran menos, sino porque sencillamente no venden igual. Es una frase durísima, pero es una frase que atraviesa por completo este caso, porque una desaparición no deja de ser una tragedia cuando se apagan los focos. No se vuelve menos urgente, no se vuelve menos real, ni menos insoportable. Simplemente deja de estar en pantalla. Y eso, para quienes siguen buscando, es otra forma de abandono. La desaparición de Paco Molina también obliga a mirar de frente esa realidad incómoda, que el interés público por los desaparecidos es profundamente desigual, que la atención mediática no siempre responde a la gravedad, sino al impacto, y que muchas familias no solo tienen que sobrevivir a la ausencia, sino también al silencio posterior. Pero si hay algo que hace que esta historia no termine únicamente en oscuridad, es lo que ocurrió después con su familia. Porque cuando el sistema no responde como debiera, algunas personas se rompen, y otras, además de romperse, deciden pelear. Los padres de Paco Molina no se limitaron a esperar respuestas que nunca llegaban. Convirtieron su dolor en acción. Con el tiempo, impulsaron una asociación en Córdoba orientada a apoyar y visibilizar casos de desapariciones, no solo de menores, sino también de otros perfiles vulnerables, como personas mayores o personas en situación de riesgo. Y eso tiene un valor enorme, porque una desaparición destruye la estructura emocional de una familia, pero también la obliga a aprender cosas que nadie debería tener que aprender nunca. Cómo moverse entre instituciones, cómo reclamar protocolos, cómo lidiar con los medios, cómo sostener la búsqueda en el tiempo, cómo seguir pronunciando el nombre de alguien cuando el resto del mundo ya ha pasado página. En el caso de Paco, su padre se ha convertido con los años en una de las voces más activas a la hora de reclamar cambios reales en España respecto a las personas desaparecidas. Y esa parte es importantísima, porque este caso no solo habla de una ausencia, también habla de una falla estructural. Habla de la necesidad de protocolos más rápidos, más unificados y más eficaces. Habla de la importancia de no trivializar la desaparición de un menor. Habla de lo que puede costar perder unas horas críticas. Y habla de lo devastador que resulta que en un país entero la reacción ante un desaparecido siga dependiendo demasiado de dónde ocurre, cuándo ocurre y cuánto ruido mediático consigue generar. Eso convierte el caso de Paco Molina en algo más que una tragedia individual. Lo convierte en una pregunta colectiva. A día de hoy, el caso de Paco Molina sigue abierto. La policía ha mantenido viva la investigación durante estos años y la familia continúa reclamando verdad, justicia y una respuesta definitiva. En 2025, cuando se cumplieron 10 años de su desaparición, se volvió a insistir públicamente en algo que resume muy bien el estado del caso. El tiempo ha pasado, pero la ausencia no se ha cerrado. No hay una explicación concluyente, no hay una reconstrucción final, y no hay, por tanto, ni por ahora, una certeza pública sobre qué ocurrió aquella noche de julio de 2015. Han pasado casi 11 años desde aquella noche del 2 de julio de 2015. Y sin embargo, el caso de Paco Molina sigue atrapado en el mismo lugar, en el de las preguntas sin respuesta. No sabemos con certeza con quién queda al final de la noche. No sabemos si realmente subió a aquel autobús. No sabemos si salió de Córdoba o si nunca llegó a salir. Ni sabemos si fue convencido, manipulado o engañado, o se ocurrió algo completamente distinto. Y quizá esa
sea una de las partes más crueles de esta historia, que no solo falta Paco, sino también faltan demasiadas piezas. Faltan imágenes, faltan decisiones que debieron tomarse antes, faltan respuestas que quizá solo existieron durante unas pocas horas, antes de perderse para siempre. Pero si algo deja claro este caso, es que una desaparición no termina cuando se deja de hablar de ella. Sigue en la silla vacía, sigue en cada llamada que no llega, sigue en cada cumpleaños suspendido, sigue en cada mañana a la que una familia se despierta sin saber qué pasó. Y a veces, en historias como esta, el misterio no está solo en la desaparición. También está en todo lo que nadie hizo a tiempo para impedir que el rastro se apagara. Paco Molina desapareció con 16 años, y mientras no haya respuestas, su historia no debería desaparecer con él. Gracias por acompañarme un día más en un relato rojo. Si crees que hay historias que no deberían caer en el olvido, puedes suscribirte y dejar tu like, porque seguir contándolas con memoria y con rigor también es una forma de mantenerlas vivas. Y si conocías el caso de Paco Molina o si recuerdas cómo se vivió en Córdoba durante aquellos días, puedes dejar tu reflexión en comentarios, siempre desde el respeto. Nos vemos la próxima semana.